Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este tutorial vamos a ver la notación científica. Vamos a ver en qué consiste este tipo de notación empleado tanto en las ciencias y también algunas operaciones con ellas, la multiplicación, división y también el caso de la suma y la resta. Vamos a empezar con algunos ejemplos para que veáis la importancia de esta notación científica. La distancia entre la Tierra y el Sol es aproximadamente de 150 millones de kilómetros. Si os dais cuenta es un número bastante grande como para tener que hacer operaciones con él, pero bueno, luego lo vamos a ver en un ejemplo. También el número de glóbulos rojos en sangre, pues aproximadamente, de nuevo, estos datos que pongo son de un varón, de un hombre, pues aproximadamente suelen ser eso, 5.400.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico, que si lo pasamos a la cantidad de litros de sangre que hay aproximadamente en un cuerpo, aproximadamente pueden ser unos 5 litros, si cometo algún error pido disculpas, porque a lo mejor algunos de mis datos que doy no son del todo correctos, pues saldría en total, esto que tenéis aquí, 27 billones aproximadamente de glóbulos rojos en sangre tiene una persona adulta, un varón. De nuevo, un número bastante grande como para tener que realizar operaciones con él, bastante incómodo de manejar o de escribir. También puede ocurrir que haya números muy pequeños, por ejemplo, el diámetro de un glóbulo rojo es 0,000737 milímetros, pues un número muy pequeño que también es algo incómodo de manejar. Y, por ejemplo, la masa de un protón es aproximadamente, pues esto que tenéis aquí, 0, montones de ceros, luego los contaremos tal vez, 167 kilogramos. Esa es la masa de un protón. Estos 4 números que os acabo de mostrar, que aparecen, como veis, en ramas de las ciencias distintas, pues en alguna ocasión, pues a lo mejor hay que realizar ciertas operaciones matemáticas con ellas. Y el hecho de que estos números sean tan engorrosos de manejar es lo que ha hecho que se cree una notación matemática, una notación científica para estos números. Entonces vamos a ver en qué consiste esa notación científica. Repito que el objetivo de esta notación científica es simplificar al máximo la escritura de este tipo de números grandes y pequeños. Antes de ver la definición vamos a ver un ejemplo donde creo que más claramente vais a ver la necesidad de este tipo de notación científica para evitar usar pues números muy grandes o muy pequeños en cálculos matemáticos. Y os voy a presentar la fórmula de la gravitación universal, una fórmula que se la debemos a Newton, es la que tenéis aquí, y habla de la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Entonces la fuerza de atracción entre dos cuerpos es igual a G, esta G es una constante de gravitación universal, luego lo veréis cuánto vale aproximadamente, por el producto de las masas de los dos cuerpos dividido entre la distancia que les separa al cuadrado. Pues vamos a ver qué fuerza de atracción ejerce la Tierra y el Sol entre sí. Vamos a verlo. Y para eso necesitamos, pues en primer lugar, saber esta constante G, cuánto vale, esta constante de gravitación universal, pues tiene un valor aproximado de este que tenéis aquí. 0,000000667 newton metro cuadrado por kilogramo cuadrado. Es un valor, creo que no fue Newton quien lo calculó exactamente, sí que Newton supo que existía esta constante de gravitación. Vuelvo a repetir que si en algún comentario mío meto la pata pido disculpas, pero aquí lo que quiero ver es la importancia de este tipo de notación. Luego, la distancia de la Tierra al Sol, que también lo necesito para mi cálculo, es aproximadamente 150 millones de kilómetros, pero en mi fórmula tengo que usarlo en metros, así que no puedo usar estos 150 millones de kilómetros, en la fórmula viene para que apliquemos en metros, así que sería 150.000 millones de metros. Vamos ahora con la masa del Sol y de la Tierra. Bueno, pues la masa de la Tierra es aproximadamente esto que tenéis aquí. Vamos, millón, billón, trillón, cuatrillón. Casi 6 cuatrillones de kilogramos pesa la Tierra. Y me falta la masa del Sol. Si la de la Tierra era grande, pues la del Sol, ahí lo tenéis. Millón, billón, trillón, cuatrillón, quintillón. 2 quintillones de kilogramos. Números muy incómodos de manejar. Si ahora aplicara la fórmula y donde pone G, pongo este número que tenéis aquí. Donde pone distancia al cuadrado, pongo este número. Masa del Sol, masa de la Tierra, nos quedaría... Pues eso, nos quedaría esto, un infarto casi nos daría. Lo que he hecho es sustituir cada valor en la fórmula. Fijaos lo incómodo que sería manejar este cálculo. Ya no solo escribirlo, sino luego realizarlo. No sé cuál de las dos cosas sería más laboriosa. Así que os repito esto. Espero ya que con este ejemplo hayáis visto la necesidad de crear un tipo de notación que simplifique estos números.
Y ahí es donde entra en juego la notación científica. Vamos entonces con la definición. Un número está expresado en notación científica cuando está expresado del siguiente modo. Un número A, ahora lo veremos, por una potencia de 10, 10 elevado a n. El número A no tiene que ser un número entero ni natural. El número A es un número real que vale entre 1 y 10. Podría valer 1, pero no podría valer 10. O bien, el número A es un número que como mucho puede tener una cifra entera distinta de 0. Lo vuelvo a explicar como viene la definición. El número A tiene que ser un número entre el 1 y el 10. Y ese número se llama coeficiente. Luego viene la potencia de 10. El número n es un número entero, puede ser positivo o negativo. Podría ser positivo o negativo. Y se le llama el orden de magnitud. Este valor n me va a decir si estoy hablando de decenas, centenas, millares, millones, billones, milésimas, millonésimas. Viendo simplemente este exponente voy a saber de qué estoy hablando. Si os acordáis antes cuando he dicho la masa del Sol, creo que os he dicho 2 quintillones de kilogramos, ¿no? Pues su exponente me estaría hablando del exponente, pues 6 sería el millón, 12 sería el billón, 13 sería el trillón, bueno, luego lo veremos en algún otro ejemplo. Por eso se le llama orden de magnitud. Aquí os pongo varios números, aquí los tenéis, donde todos están expresados en notación científica. Todos. Bueno, no, todos no. Hay uno que no. A ver si sois capaces de adivinar cuál de estos 7 números, no está expresado en notación científica. Tenéis que fijaros que la letra A, mi numerito, sea un número entre 1 y 10. Y luego que la potencia de 10 tenga un exponente entero. Pues no sé si lo habéis localizado ya. ¿Doy a la solución? Doy a la solución. Este no está expresado en notación científica, ya que el número A, es decir, 0,96, mi coeficiente, no es un número mayor que 1, mayor o igual, podría valer 1, ¿eh? Es decir, esto no está expresado en notación científica. ¿Qué hay que hacer para expresar este número en notación científica? Bueno, pues luego lo veremos, qué es lo que habría que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá y vamos a ver un par de cositas creo que muy sencillas. Primera cosa, lo más básico de notación científica. Hasta aquí ha sido la teoría, ahora vamos con la práctica. Tenéis que aprender a pasar cualquier número a notación decimal, es decir, de científica a decimal y de decimal a científica, que luego lo haremos aquí. En este caso nos toca pasar de científica a decimal. Con decimal quiero decir qué número es 1,05 por 10 elevado a 5, que lo escribáis. Lo mismo con estos otros 3 casos que tenéis aquí. Os aconsejo, como siempre, parad el vídeo e intentad hacerlo. Esto tiene que ver simplemente con mover la coma hacia la derecha o hacia la izquierda, si el número se hace más grande o más pequeño. Hay un tutorial dedicado a esto, a multiplicación con decimales por potencias de 10. Por si alguien está viendo este vídeo y no sabe hacer eso, es absurdo que continúe viendo este vídeo. Creo que necesitaría primero repasar cómo se hace ese tipo de ejercicios. Bueno, pues espero que lo hayáis intentado hacer. Vamos con el primer ejercicio. La coma se mueve a la derecha, ya que multiplicar por 10 elevado a 5 es hacer el número más grande. Por cierto, pausa. Voy a terminar de hacer esto y luego os comento. Y movemos la coma 5 veces. Si movemos la coma 5 veces conseguimos este número que tenéis aquí, 105.000. Vamos con el siguiente. En este caso, multiplicar por 10 a la menos 3 es lo mismo que dividir entre 10 al cubo. El exponente negativo, recordad que no influye en el signo. Lo que hace es que estamos dividiendo en vez de multiplicar. Dividir entre 1000 es mover la coma hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? 3 lugares. Obtendríamos este número que tenéis aquí. A lo mejor alguno ha colocado mal la coma porque esto lo comento en el vídeo que os he comentado antes. Ahora mismo la coma está, al principio del todo está entre el 3 y el 7. Si lo movemos 3 lugares, hacemos 1, 2 y 3. La coma acabaría aquí, por lo tanto habría que acompañarlo de otro 0 a la izquierda. Algún fallo habitual suele ser poner en la coma aquí, uno más a la derecha. Es fácil saber si lo hemos hecho bien. Contad cuántos saltitos ha dado la coma y deberéis obtener que 3 saltitos. 4 por 10 elevado a 10 es mover la coma a la derecha. Recordad que el 4 tiene la coma a su derecha. Es 4,0, lo que pasa es que eso no se escribe. Y entonces sería acompañar el 4 de 10 ceros, 40.000 millones. Y en este último caso, pues de nuevo, la coma a la izquierda, 6 lugares, estoy hablando de millonésimas, y me saldría este número que tenéis aquí. Comprobadlo, revisadlo, a ver si lo habéis hecho bien. Ahora sí, os voy a comentar eso que he dicho al principio del ejercicio. Aquí es donde voy a explicar por qué a la letra n, al exponente de 10, se le llama orden de la magnitud. Cuando hablo de 10 elevado a 5, estoy hablando de 100 miles. 10 elevado a 0 es la unidad, 10 elevado a 1 es la decena, 10 elevado a 2 es la centena, etcétera, etcétera. Bueno, 10 elevado a 5 estoy hablando de 100 miles.
Y es verdad, este número me está diciendo que tengo una unidad entera de 100 miles, 105.000. Es decir, que aproximadamente este número, estoy hablando de 100.000 cosas, 100.000 kilómetros, 100.000 glóbulos rojos, 100.000 metros, 100.000 lo que sea. En este caso, el 10 a la menos 3 me está hablando de milésimas. 10 a la menos 1, que sería 1 partido de 10, sería la décima. 10 a la menos 2 sería centésima. 10 a la menos 3 sería milésima. Luego, ¿qué me está queriendo decir esto de aquí? En un solo vistazo, al tenerlo en notación científica, sé que estoy hablando de casi 4 milésimas. Casi 4 milésimas de gramo, casi 4 milésimas de segundo, casi 4 milésimas de lo que sea. 10 elevado a 10, bueno, pues hasta el 10 elevado a 6 sería el millón, 10 elevado a 7 decena de millón, 10 elevado a 8 centena de millón, 10 elevado a 9 millar de millón y 10 elevado a 10, 10 millares de millón. Mi número está hablando de 40.000, 4 decenas de miles de millones, 4 decenas de miles de millones de lo que sea. Y el último, 10 a la menos 6, pues serían millonésimas. Es decir, esto de aquí son casi un poquito más de 6 millonésimas de lo que toque. Es decir, la letra N me está hablando el orden de magnitud, me está diciendo de cuánto estoy hablando. De decenas, de centenas, de millones, de millonésimas, de milésimas, de lo que toque. Bueno, la segunda cosa que tenéis que hacer, y esta os cuesta un poco más, es pasar de notación decimal a notación científica. Este es el paso que más os cuesta, porque esto en realidad hemos visto que simplemente es mover la coma y no tiene mucha más dificultad. Aquí sí que nos toca pensar un poquito. De nuevo, si alguien ya sabe de qué va esto de notación científica, que pare el vídeo y que lo intente hacer. Primer ejercicio. Fijaos que estamos hablando de 7.000 millones de algo, 7.000 y algo, ¿no? Bueno, pues la coma tenemos que ponerla ¿dónde? Tenemos que poner la coma. La coma deberemos ponerla de tal manera que el número que me quede sea más pequeño que 10, pero más grande que 1. Luego la coma la tendré que poner ahí. Yo quiero que mi coma acabe ahí, entre el 7 y el 6. Porque si acaba a la derecha del 6, me queda 76, algo. Y 76 es más grande que 1. Si lo pongo a la izquierda del 7, me quedaría 0,7. Y eso es más pequeño que 1. Por lo tanto, la coma ha de desplazarse desde donde está ahora mismo, que es aquí, hasta entre el 7 y el 6. ¿Cuántos lugares los hemos movido? ¿Cuántos lugares hemos de mover esa coma? Fijaos, si os lo contáis bien, son 9 lugares. Es decir, lo que tengo que hacer es 7,65, lo que voy a hacer es dividirlo entre 10 elevado a 9, para que la coma acabe aquí. Pero claro, yo no puedo dividir un número entre 10 elevado a 9 y decir que son dos números iguales. ¿Qué es lo que debería hacer para contrarrestar este dividido entre 10 elevado a 9? Es decir, ¿qué es lo contrario de dividir? Multiplicar. ¿Multiplicar por qué? Pues por lo mismo, por 10 elevado a 9. Ahí lo tenéis. Este paso que he puesto antes, dividir entre 10 elevado a 9, es lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 9. Lo que contrarresta ese 10 a la menos 9 es multiplicar por 10 elevado a 9. A ver si entendéis bien esto, porque ya sabéis que no me gusta que lo hagáis por mecánico, sino que lo entendáis. Así que rebobino un poquito, ya que es el primero. Yo la coma la quiero trasladar hasta ahí. Espero que eso se haya entendido. Para que yo la coma la mueva hasta ahí, he de dividir entre 10 elevado a 9. Lo que es lo mismo multiplicar por 10 a la menos 9. Yo no puedo hacer solo esto, porque si no estoy cambiando el número, yo no puedo decir que este 7.650 millones es igual que el número 7,65, ¿sí o no? No es lo mismo. ¿Qué es lo que he hecho? Multiplicar por 10 a la menos 9. Para que siga siendo el mismo valor, he de hacer lo contrario, multiplicar por 10 elevado a 9. Aquí ya tengo mi número en notación científica. Si no ha quedado muy claro, rebobino al principio. Recordad que estaba hablando de 7.000 millones. Eso es un orden de magnitud 9. Pues ahí lo tenéis. 7... me olvido ahora de esta parte decimal, 7.000 millones. Este número y este es el mismo. Venga, a ver si queda más claro con el siguiente. Ahora mismo este número tiene la coma ahí. Yo quiero trasladar la coma de tal manera que el número que me quede sea más grande que 1 y más pequeño que 10. Luego deberé mover la coma entre el 8 y el 7. Ahí ha de quedar la coma. Porque si me queda un poco más a la derecha, sería el número 87, más grande que 10, no vale. Y si lo pongo a la izquierda, más pequeño que 1, no me valdría. Para yo poder trasladar esta coma hasta aquí, he de moverla a la derecha 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Es decir, debería multiplicar por 10 elevado a 5. Ahí lo tenéis. Pero para que no pase nada, es decir, ahora mismo este número lo he multiplicado por 10 elevado a 5. Estos dos números no son el mismo. ¿Qué tengo que hacer para que siga siendo igual el número? Pues dividirlo entre 10 elevado a 5. Y dividir entre 10 elevado a 5 es lo mismo que multiplicar
por 10 a la menos 5. Ya tengo mi número en notación científica. Este número estaba hablando de décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima, 8 100 milésimas. Ahí lo tenéis. 8,7, 10 milésimas. El orden de magnitud me dice que estoy hablando de 10 milésimas. Vamos con otro, venga, 20.000. 20.000 tiene la coma ahí. ¿Quiero trasladar la coma hasta dónde? Pues quiero trasladar la coma justo hasta ahí, entre el 2 y el 0. Para hacer eso, he de dividir entre 10 elevado a 4, o bien multiplicar por 10 a la menos 4. Para contrarrestar eso que he hecho, tendré que hacer ahora también lo contrario, que sería multiplicar por 10 elevado a 4. Esos dos números son el mismo. 20.000 son 2 decenas de millares, ¿sí o no? 20.000, 2 decenas de millares, ahí lo tenéis. 2, y este orden de magnitud es 4, decenas de millares. Ya está en notación científica. El último. Ahora mismo la coma la tenemos ahí, queremos trasladarla entre el 3 y el 8. Pues a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. Mover la coma hasta ahí es multiplicarlo por 10 elevado a 9. Ahí está. Yo no puedo hacer eso y quedarme tan tranquilo. Tendré que hacer ahora también lo contrario. Al multiplicar por 10 elevado a 9 consigo el número que quería. Pero ahora tendré que dividir entre 10 elevado a 9. O bien, lo que sería multiplicar por 10 a la menos 9. Y ya lo tengo en notación científica. Esta parte os cuesta más, el ejercicio 2. Intentad entender por qué hacemos las cosas. Intentad no memorizarlas, porque si no, no sirve de nada y lo olvidamos. Vamos a ver algún ejercicio más. Dice, realiza estos cálculos con notación científica. Bueno, el ejercicio 1 y 2 es lo más básico, pasar de decimal a científica, de científica a decimal. Vamos ahora a ver la utilidad de la notación científica, por ejemplo, en estos cálculos. Aquí tenemos un producto, una división y un producto y división. Pues igual que antes, si ya conocéis un poco de la notación científica, parad el vídeo e intentad hacer vosotros estos 3 ejercicios. Y una vez que lo hayáis hecho, pues vamos a hacerlo nosotros. Aquí he expresado este producto de dos formas distintas, para que veáis claramente que se refiere a este número de aquí por este otro. Pero podría haber puesto perfectamente el puntito de la multiplicación. Simplemente he creído que el aspa puede clarificar un poco el ejercicio. Bueno, pues vamos con el primer ejercicio. Yo puedo quitar los paréntesis porque la propiedad la multiplicación me lo permite. Entonces, al quitar los paréntesis, puedo ordenar los factores en el orden que yo quiera. Lo que se llama la propiedad asociativa y conmutativa. Es una mezcla ahí de las dos. Es decir, en resumen, yo podría cogerme los números, los coeficientes de mis dos números por un lado y los coeficientes con la potencia de 10 por otro. Ahí los tenéis. ¿Con esto qué logro? Pues que puedo multiplicar 3,4 por 5, que saldría 17, ahí lo tenéis, y mis potencias, como tienen la misma base, podría sumar sus exponentes. Luego me queda 17 por 10 elevado a 13. No me vale como solución en notación científica porque mi coeficiente, en este caso 17, no es más pequeño que 1. Pero bueno, espero que hasta aquí haya quedado claro la ventaja que tiene trabajar con notación científica. Trabajo con los coeficientes por un lado y con las potencias de 10 por otro. A veces hay que hacer lo que ha ocurrido en este ejercicio, que es arreglar un poco el resultado para que quede expresado en notación científica. Yo no quiero el 17, no me sirve en notación científica, ya que la coma he de trasladarla entre medias del 1 y el 7. ¿Veis dónde he puesto la coma ahora mismo? Llevar la coma ahí, haber trasladado la coma ahí, ha supuesto dividir entre 10, 17. Es decir, multiplicar por 10 a la menos 1. Para que no pase nada, ¿qué tendría que hacer yo ahora a mi número? Repito, este 17 lo he dividido entre 10, o bien multiplicado por 10 a la menos 1, para que este número tuviera la coma donde quiero que esté la coma. Para contrarrestar ese 10 a la menos 1, ¿qué tendré que hacer? Multiplicar por 10 elevado a 1. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Lo que he hecho es multiplicar por 10 a la menos 1 para conseguir la coma donde quería. Para que no pase nada, he de multiplicar también por 10 elevado a 1. Así que estas potencias de 10 las puedo juntar. Me quedaría 10 elevado a 14 y ya tengo mi número en notación científica. 1,7 por 10 elevado a 14. Se hace con mucha mayor rapidez, cálculos más sencillos, mucho más cortos, no hay que escribir tantos ceros como ocurría en el cálculo ese anterior de la atracción entre la Tierra y el Sol. Vamos con este otro ejemplo, en este caso es la división. Pues se actúa de forma similar a la anterior. En este caso no puedo quitar los paréntesis tal cual, porque cuidado con la jerarquía, me dice que tendría que hacerlo de izquierda a derecha, así que vamos despacito. Pero sí que tengo dos números en notación científica, con dos coeficientes. Pues ¿qué creéis que voy a tener que hacer con esos dos coeficientes? Pues dividirlos entre sí, y sus dos potencias de 10, ¿qué haré con ellos? Pues dividirlos entre sí.
A veces a mí me gusta expresar la división en forma de fracción, para evitar un poquito el error ese de quitar los paréntesis. Pero bueno, espero que haya quedado claro qué es lo que hay que hacer. Divido los coeficientes entre sí, divido las potencias de 10 entre sí. Divido estos números y me queda 0,7 y en este caso resto los exponentes. Mucho cuidado, que sería menos 7 menos menos 3. Ese menos del medio sería el de la división, se restan los exponentes y nos quedaría 0,7 por 10 a la menos 4. Menos 7 menos menos 3 sería menos 7 más 3 menos 4. ¿Está expresado en notación científica este número? Alguien dirá, no Álvaro, como no has puesto el amarillo, pues vale, sí, muy listo. Bueno, pues no está expresado en notación científica. ¿Pero por qué? Pues porque el coeficiente me ha salido más pequeño que 1. Y el coeficiente en notación científica ha de ser mayor o igual que 1. Por tanto, yo la coma no quiero que esté aquí. ¿Dónde quiero que esté la coma? A la derecha del 7. ¿Eso qué supone? Pues multiplicar por 10 elevado a 1. ¿Qué tengo que hacer para contrarrestar ese por 10 elevado a 1? Pues dividir entre 10 elevado a 1, o bien, lo que sería lo mismo, multiplicar por 10 a la menos 1. Con eso consigo que el número en notación científica sería 7 por 10 a la menos 5. Ya está escrito en notación científica. Último ejemplo, que es donde sí voy a expresarlo con fracciones, ahora lo veréis, porque creo que ayuda a no cometer errores en la jerarquía. Tenemos aquí nuestros 3 números en notación científica. Deberemos trabajar con los coeficientes por un lado y deberemos trabajar con las potencias por otro. Esto se puede hacer cuando multiplicamos y dividimos, no cuando hay sumas y restas. Luego lo veremos qué hay que hacer en esos casos. Cuando multiplicamos y dividimos sí podemos hacer lo que estamos haciendo. La división es una multiplicación y la multiplicación cumple la propiedad asociativa, conmutativa. Podemos juntar todos los coeficientes sin problemas, podemos juntar todas las potencias de 10 sin problemas. Ya os he dicho antes que me gusta expresar la división de esta forma, para que se vea más claro, que voy a coger los coeficientes por un lado, ahí los tenéis, en este quebrado, en esta división, y aquí tenemos los coeficientes de 10 o las potencias de 10 por otro. Los números, pues realizo estas operaciones, son números muy complicados, no muy complicados como para hacerlo, y nos saldría 6,7, y las potencias de 10, los de arriba se suman, los exponentes, el de abajo se resta, y nos queda 10 elevado a 0. Luego nos queda 6,7 por 10 elevado a 0. Que 10 elevado a 0 ya sabéis que es 1, entonces podríamos poner como solución 6,7, pero bueno, si nos lo mandan a escribir en notación científica, tampoco pasa nada porque lo dejéis así. Estamos hablando de unidades, el orden de magnitud 0 son las unidades, y ahí tenemos la solución. Bueno, pues vamos a ver ese ejercicio que hemos hecho antes, el de intentar calcular la fuerza de atracción entre el Sol y la Tierra, pero en este caso ayudándonos de la notación científica. La fórmula es esta, os la recuerdo, donde los datos eran estos que tenéis aquí. G, que es la constante de gravitación universal, es igual a este número, que si lo expresáis en notación científica, venga, parad el vídeo y hacedlo vosotros antes que lo ponga yo, es igual a esto que tenéis aquí. La distancia del Sol a la Tierra, 150.000 millones de metros. Si lo pasamos a notación científica es igual a esto otro que tenéis aquí, 1,5 por 10 elevado a 11. La masa de la Tierra, en notación científica sería 5,972 por 10 elevado a 24 cuatrillones. El orden de magnitud 24 está hablando de 24 entre 6, 4 cuatrillones. Y la masa del Sol, pues son casi 2 quintillones, es el orden de magnitud, es 10 elevado a 30. Pues ahora estos números los coloco en la fórmula y ya están puestos. Lo que he hecho simplemente es sustituir la G por este valor, la masa de la Tierra, la distancia del Sol, bueno, ahí lo tenéis, esos valores. Y ahora tengo que hacer estas operaciones. Como todos son productos y divisiones, puedo agrupar los coeficientes por un lado, ahí los tenéis, y las potencias de 10 por otro. Así que bastante sencillo. Nos queda este cálculo con números decimales. Bueno, pues se realiza ese cálculo que tenéis ahí y se obtiene 35, aproximadamente 35,213, y el cálculo con las potencias de 10, sumamos exponentes, potencia de potencia se multiplica, luego lo resto y me quedaría 10 elevado a 21. ¿Me vale como solución en notación científica? Pues no, porque 35 es más grande que la unidad, que la decena, perdón, que 10. Por tanto, esta coma tengo que trasladarla a la izquierda. Esta coma la traslado a la izquierda, eso es lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 1. Para que no pase nada, multiplico ahora por 10 elevado a 1. Y ahí tenéis la solución en notación científica. Newtons es la unidad de medida para la fuerza, así que la Tierra y el Sol se atraen con una fuerza de 3,5213 por 10 elevado a 22 newtons. Esa es la fuerza de atracción de la Tierra. El cálculo ha sido mucho más sencillo de realizar.
por lo menos mucho más abreviado, que no jugando ahí con tantos ceros. Y vamos a ver el último ejercicio, donde se explica cómo manejar la notación científica cuando tenemos que sumar o restar números expresados en esta notación. Vamos a ver, no os dejéis llevar por las emociones, porque alguno, como ya sabéis, mimetiza, ¿no? Pues si con el producto se hace así, pues con la suma también. Me cojo, como estoy sumando, me cojo los dos coeficientes, los sumo, me cojo las dos potencias y las sumo. Y me sale lo que sea porque está mal. ¿Vale? No corráis. Hay en muchos tutoriales ya comentado que la suma se lleva muy mal con las potencias, con las raíces, con los productos. Entonces por ahí vamos mal. Así que vamos a pensar. No, pensar, Álvaro, por favor, no me hagas pensar. Es que las matemáticas hay que pensar para que todo vaya bien. Vamos a hablar del orden de magnitud. ¿Qué significa 10 al cubo? ¿Qué orden de magnitud es esa? Pues millares, ¿no? Resulta que los dos son millares. 3,4 millares más 5 millares. Es lo que tengo ahí. Es decir, los dos están hablando de la misma cosa. ¿Cuánto vale 3 manzanas más 5 manzanas? Pues 8 manzanas. Alguien dirá, otra vez el ejemplo de las manzanas. Sí, pues es que es igual. Entonces, como estoy hablando del mismo orden de magnitud, yo puedo sumar 3,4 millares más 5 millares, porque estoy hablando de lo mismo. Eso sería 8,4 millares. Bueno, es decir, 8,4 por 10 al cubo. Como creo que no hace falta que escribamos la palabra millar para hacer este ejercicio, retrocedo, y entonces ya que estos dos son el mismo orden de magnitud, puedo sumar los coeficientes y mantengo el mismo orden de magnitud. Atentos a esto. No pongo un 10 elevado a 6. Estoy hablando de millares, la suma de millares me da millares, no millones. Sentido común. Las matemáticas están llenas de sentido común. Así que quedaría 8,4 por 10 al cubo. Vamos con otro. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que los órdenes de magnitudes son distintos. El primero me está hablando de millones y el segundo de 100.000. Son dos órdenes de magnitudes distintos. Son dos cosas distintas. Entonces alguien pensará, entonces no lo puedo sumar, Álvaro, porque 2x más 3z no se podía sumar. Vale, 2x más 3z no. Pero esto sí se puede sumar. ¿Qué es lo que creéis que va a haber que hacer? Bueno, pues vamos a transformar o bien los millones los transformo en 100.000 o los 100.000 los transformo en millones. ¿Qué me estás contando, Álvaro? Pues sí. A ver, una decena no son 10 unidades, por ejemplo. O una centena no son 10 decenas. Es decir, ¿yo puedo convertir las centenas en decenas? Sí, puedo hacerlo. Da igual cuál cojamos, hay que elegir. O bien trabajo con millones o bien trabajo con 100.000. Por si alguien no ha entendido bien lo que he querido comentar hace 5 segundos, voy a cambiar el ejemplo. Yo podría sumar kilómetros y hectómetros. De primeras no. Pero yo podría hacer la suma de kilómetros y hectómetros y que me dé una misma unidad de medida, por supuesto. Yo puedo pasar los kilómetros a hectómetros y entonces puedo sumar los hectómetros, ¿sí o no? Pues es lo que vamos a hacer aquí. Y en este caso lo que voy a hacer es transformar ese 10 elevado a 5 en un 10 elevado a 6. Es decir, voy a transformar los 100.000 en millones. Aquí os doy un pequeño consejo. No es obligatorio, porque ya he dicho que da igual. O bien transformamos los 100.000 en millones o los millones en 100.000. Casi suele ser más sencillo del más grande al más pequeño. Pero yo suelo aconsejar lo contrario. El más pequeño intenta convertirlo en la unidad más grande. ¿Para qué? Pues para que la solución final directamente te dé notación científica. No siempre ocurre, pero suele ocurrir. Entonces, ya digo que no es obligatorio, podéis coger el que queráis, pero eso sí, la solución final hay que expresarla en notación científica. Bueno, pues ¿cómo convierto ese 10 elevado a 5 en un 10 elevado a 6? Pues muy fácil, multiplícalo por 10 elevado a 1, lo he puesto aquí. Rebobino un poquito. Yo quiero convertir este 10 elevado a 5 en un 10 elevado a 6. ¿Cómo convierto ese 10 elevado a 5 por un 10 elevado a 6? Multiplicando por 10 elevado a 1. Para que no pase nada, ¿qué tendré que hacer? Lo inverso también, multiplicar por 10 a la menos 1. Si os dais cuenta que os he puesto aquí en verde, estas dos operaciones entre sí se contrarrestan. Multiplicar por 10 y dividir entre 10, me quedo como estoy. Pero con esto, ¿qué consigo? Pues que puedo emparejar estos dos. Estos dos que tenéis aquí. Ese 10 elevado a 5 se puede unir con ese 10 elevado a 1. Ese 10 a la menos 1 se lo doy a mi coeficiente, al 3 a la 3,2. Y aquí todo el mundo contento, porque ahí consigo ese 10 elevado a 6. El 3,2 se convierte en 0,32 y mi 10 elevado a 5 se convierte en 10 elevado a 6. Estos dos números que tenéis aquí son el mismo número. Uno expresado en 100.000, otro expresado en millones. Y ahora sí puedo sumar los coeficientes, porque los dos están hablando de millones. Así que 2,78 más 0,32 sería 3,1, ahí lo tenéis, por 10 elevado a 6. Insisto en que el orden de magnitud no cambia, que si estoy sumando millones, el resultado son millones.
Y ahí tenéis la solución en notación científica. Pues si no ha quedado claro, vamos a por otro. Aquí tenemos una suma y una resta. Y tenemos 3 órdenes de magnitudes distintos. Décima, centésimas y milésimas. Yo esto de primero no lo puedo sumar, pero de segundo sí. Lo que hay que hacer es elegir una unidad de magnitud, bien sean las décimas, la centésima, la milésima, la que queramos, y lo que vamos a hacer es convertir todo en lo mismo, o en décimas, o en centésimas, o en milésimas. Vamos a elegir ese 10 a la menos 2 y ese 10 a la menos 3 y las vamos a convertir en 10 a la menos 1. Es decir, vamos a pasar las centésimas a décimas y vamos a pasar las milésimas a décimas. ¿Cómo convierto el 10 a la menos 2 en un 10 a la menos 1? Pues multiplicando por 10 elevado a 1. Este producto me daría 10 a la menos 1. Claro, para que no pase nada, tengo que hacer lo contrario. ¿Que sería el qué? Multiplicar por 10 a la menos 1. Y así todo el mundo contento. Porque con esto consigo ese 10 a la menos 1, esas décimas, y este número pues va a cambiar. Ya no va a ser 6,1, sino 0,61. Luego en el siguiente paso lo vais a ver. ¿Cómo convierto ese 10 a la menos 3 en un 10 elevado a menos 1? Pues multiplicando por 10 al cuadrado. Para que no pase nada, tengo que hacer también lo inverso, que sería multiplicar por 10 a la menos 2. El 10 a la menos 2 se lo doy al coeficiente, porque no pasa nada, y el 10 al cuadrado se lo doy al 10 a la menos 3. Con eso consigo lo que tenéis aquí. Ese 0,61 por 10 a la menos 1 he expresado el mismo número, pero en vez de en centésimas lo he expresado en milésimas, es decir, 6,1 centésima es lo mismo que 0,61 décima, y este 8 milésimas lo he convertido en 0,08 décimas. Con eso consigo que el orden de magnitud de los 3 números sea el mismo. Por tanto, los coeficientes ahora sí puedo sumarlos y restarlos manteniendo el mismo orden de magnitud. ¿Se nota dónde insisto la frasecilla? Manteniendo el mismo orden de magnitud. Hago esa suma de números, me queda 0,9 por 10 a la menos 1. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que el resultado final no está expresado todavía en notación científica, solo falta un pequeño paso. Ese 0,9 no está en notación científica, la coma de ir a la derecha. ¿Cómo consigo la coma a la derecha? Multiplicando por 10. Contrarrestando ese 10 elevado a 1 sería multiplicar por 10 a la menos 2. Con eso consigo que el 0,9 se convierta en un 9, que es lo que quería. Y en este caso la potencia de 10 queda a la menos 2. 9 por 10 a la menos 2, es decir, 9 centésimas. Y hasta aquí el vídeo donde quería explicar los conceptos básicos de la notación científica. Espero que haya quedado claro la necesidad de esta notación a la hora de realizar cálculos con números grandes y pequeños. Espero que haya quedado claro cómo pasar de científica a decimal y de decimal a científica y cómo realizar pues las operaciones básicas. El producto de división es sencillo porque es una operación que se lleva bien con las potencias y con los productos. Y la suma y la resta es el que requiere un poquito ahí de, vamos a pensar un poquito en pasarlo todo al mismo orden de magnitud para poder sumar y restar. Se puede complicar muchos más combinando las operaciones, pero bueno, espero que haya quedado claro, espero que os sirva y como siempre, sed buenos.